Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en Prevención de Riesgos Laborales, información para la acción con la temática titulada Sesión 4, Desarrollo del Programa de Vigilancia Epidemiológico, parte 1. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Miriam Perdomo. Ella es magíster en epidemiología, especialista en seguridad y salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión, con más de 22 años de experiencia, laborando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de diversos sectores económicos, consultora, asesora y docente de maestría. Doctora Miriam, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Claudia. ¿Me confirmas si me escuchas bien? Sí, señora, ¿sí te escucho bien? Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados en este momento. Tenemos aproximadamente más de 80 personas conectadas en este espacio. Estamos en nuestra cuarta sesión. Mi nombre es Miriam Perdomo y voy a ser la persona que los acompañe en el espacio de formación del día de hoy con el componente del planear del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica. Recuerden que vía chat pueden empezar a escribir las inquietudes que se planteen o que se les ocurran en relación a la temática que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Recuerden que la comunidad de epidemiología enfocada en la prevención tiene 10 rutas. Estamos en nuestra cuarta sesión. Vamos a dividirla en dos. La cuarta sesión que tiene que ver con el planear del desarrollo del programa de vigilancia y de el hacer en la sesión número 5. Así que espero que nos acompañen y que se comporten de una manera tan activa como lo han venido haciendo. Les aseguro que al finalizar la 10ª sesión vamos a querer seguir trabajando un poco más en lo relacionado a los programas de vigilancia epidemiológica. Y quiero comenzar con la evaluación para mirar cómo está ese conocimiento previo que nos permita profundizar en ciertos conceptos y luego volver a evaluar. Claudia, te dejo con la evaluación. Claro que sí, muchas gracias, doctora Miriam. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dando así a conocer el objetivo del sondeo inicial, iniciamos con nuestra primera pregunta. La primera parte del ciclo PHBA se denomina planear, A verdadero, B falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero con un 97%, B falso con un 3%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. En la etapa del planear para reducir los problemas de audición en los trabajadores debo primero, A, identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad, B, comprar protectores auditivos, C, modificar el área de trabajo, D, comprar maquinaria menos ruidosa, E, cerrar el negocio para evitar demandas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad con un 85%, B, comprar protectores auditivos con un 13%, C, modificar el área de trabajo con un 2%,
D, comprar maquinaria menos ruidosa con un 0%, E, cerrar el negocio para evitar demandas con un 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Frente al documento del programa de vigilancia debe contener, entre otros, lo siguiente. A, que sea vigente. B, que estén identificados los expuestos. C, que cuente con objetivos y metas reales. D, que tenga plan de trabajo articulado a objetivos y metas. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, que sea vigente con un 5%. B, que estén identificados los expuestos con un 2%. C, que cuente con objetivos y metas reales con un 0%. D, que tenga plan de trabajo articulado a objetivos y metas con un 8%. E, todas las anteriores con un 85%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Miriam. Listo, Claudia, muchas gracias. Estas mismas preguntas las vamos a realizar posteriormente para validar qué tanto nos apropiamos de esos conceptos. Y quiero comenzar con esta frase que nos hizo Laura Peter, que dice, si no sabes a dónde vas, probablemente terminarás en otro lugar. Coloquialmente lo conocemos, si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Si yo extrapolo eso al desarrollo de mi programa de vigilancia epidemiológico, es como si yo hiciera la siguiente reflexión. Si yo no tengo claro qué quiero con este programa, a dónde quiero llegar, qué situación, qué evento, llámese accidente, llámese incidente, llámese evento común o enfermedad de tipo laboral o asociado al desarrollo laboral, si yo no tengo claro qué es lo que quiero abordar y qué es lo que quiero impactar, pues finalmente obtendré algo, ¿no? Yo llegaré a alguna parte. A lo mejor, por el azar y por la suerte, haré algo. O a lo mejor haré demasiadas cosas y no impactaré nada. Entonces, lo que queremos con este espacio de formación es básicamente tener claro desde el inicio a dónde quiero llegar con mi programa de vigilancia epidemiológica y por eso queremos proporcionarles herramientas de manera objetiva que les permitan construir de una manera muy concreta, muy práctica. Yo utilizo un término muy coloquial que es que como el caldito de la gallina, ¿no? que por ahí veíamos en televisión, ¿cierto? Algo muy concreto, muy sustancioso. Entonces, eso es lo que queremos, que usted de una manera práctica, de una manera concreta, pueda desde el inicio, desde esa etapa tan importante del ciclo PHBA como es el planear, tener claro y definir la ruta clara hacia lo que usted pretende lograr con su programa de vigilancia epidemiológica, porque recordemos que el programa de vigilancia, como lo hemos mencionado en las sesiones anteriores, más allá de ese documento en Word, en Excel, en PDF, que está colgado en la nube, más allá de ese cúmulo de actividades que se desarrollan en torno al programa de vigilancia, el programa debe impactar. Y debe impactar en pro de la reducción de eso que yo quiero mitigar o que yo quiero controlar. Para poder, obviamente, llegar a eso, queremos suministrarles información de conceptos claros relacionados con el planear, que es el objeto de este espacio de formación. Vamos a trabajar ejemplos, vamos a hacer cosas muy, muy concretas y a plantear, obviamente, ejemplos relacionados con las posibles actividades que se pueden desarrollar dentro del planear. Cabe recordar que en la sesión número 5 vamos a trabajar en el hacer. Así que nos vamos a concentrar en el planear. Y una de las reflexiones que hacemos cuando nos dicen que debemos desarrollar, iniciar un programa de vigilancia epidemiológica y de pronto tenemos muchos años de experiencia o a lo mejor acabamos de iniciar nuestra vida laboral, es ¿cómo comienzo? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? Tomo de pronto ese plan de trabajo del año pasado, miro qué ha pasado, ajusto, ¿qué hago? ¿Cuántas actividades son? ¿Qué corresponde al planear? ¿Qué corresponde al hacer? Que tiene que ver de pronto con una de las preguntas que hacíamos ahorita en la evaluación. Si yo tengo un problema de audición, ¿qué hago? ¿Compro elementos? ¿Cerramos el negocio? ¿Compramos maquinaria? Bajo el componente del ciclo PHBA me dice, oiga, deténgase un momento y reflexione y revise y tómese el tiempo suficiente para llevar a cabo una buena planificación de ese documento o ese desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica.
porque a la larga mi jefe me va a preguntar, vea, y con todo esto, ¿esto sí va a funcionar? ¿Sí vamos a lograr reducir las problemáticas de audición, las problemáticas de fascitis plantar, las problemáticas de síndrome de túnel del carpo o de tendinitis o de hombro doloroso que está presente en mi escenario laboral? Y entonces, para ello tenemos que recordar que nosotros dentro del programa de vigilancia epidemiológica estamos articulados al sistema de gestión, y al estar articulados al sistema de gestión desarrollamos nuestro programa bajo los mismos componentes del planear, del hacer, del verificar y del actuar, recordando que en un programa en términos generales es una serie de acciones planificadas, ordenadas y articuladas. Y la palabra ordenada y articulada se encuentran en rojo por la siguiente razón. Hay un paso a paso, un primero, un después. Yo no puedo, frente a una problemática auditiva, acabo de llegar a la organización y sin conocer el contexto, sin conocer el proceso productivo, sin conocer las características sociodemográficas de mi población, sin conocer el histórico de la accidentalidad o de los casos calificados o de los casos que se encuentran en curso asociados al compromiso auditivo, enseguida empezar a comprar cosas, a hacer modificaciones. Vean, ni siquiera sé cuál es la problemática. Ni siquiera sé si tengo un presupuesto. Entonces, a la voz de la definición de un programa como una serie ordenada y articulada de actividades, de procesos, de tareas que me deben llevar al cumplimiento de un objetivo claramente identificado, bajo esa misma definición, arranco e inicio el desarrollo de mi programa de vigilancia epidemiológica. Si yo lo quiero ver de una manera macro, voy a tomar una diapositiva que miramos en la sesión anterior, el paso a paso, esa serie ordenada y articulada de procesos. Recuerden que articulado es engranado, el uno me lleva al otro. El desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica tiene elementos que son transversales, el reconocimiento del contexto organizacional, de qué se hace aquí. Aquí fabricamos vasos, aquí hacemos vestuario, aquí fabricamos panes. La identificación de la problemática como el segundo punto. ¿Cuáles son los motivos que justifican este documento? ¿Cuáles son los problemas auditivos que tenemos aquí? ¿Cuál es la morbilidad sentida? ¿Qué características tiene mi población? ¿Pertenece a un grupo etario inferior a 25 años, superior a los 45? ¿Qué pasa con los grupos de exposición similar? ¿Qué pasa con el ausentismo por causa médica? ¿Cuáles son los eventos prevalentes? ¿Qué pasa bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar en esta organización? Y luego de esa revisión, de ese llenarme de datos suficiente, es cuando yo aterrizo en el planear. Y luego de ese planear, de manera articulada, desarrollo las actividades, luego me voy a la medición del impacto y hago el ajuste del proceso y vuelvo a iniciar. Así que de una manera articulada, de una manera práctica, vemos cómo funciona un buen desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológica, y tal como lo mencionábamos en la sesión anterior, más allá del documento en Word, esa serie de procesos, de actividades y de tareas deben impactar y debemos verla reflejada en la modificación de morbilidad o de las condiciones de salud o de trabajo de la población trabajadora. Así que arrancamos. La parte número 1, planear. El objetivo de todo programa de vigilancia epidemiológica, sea de radiaciones, sea biológico, sea de conservación auditiva, de conservación respiratoria, bajo el enfoque químico, para la reducción de la accidentalidad. Cualquier programa de vigilancia epidemiológica pretende el mismo objetivo: reducir o controlar la incidencia o la aparición de los eventos. ¿Cuáles son los eventos? De los accidentes, de los incidentes, de las enfermedades comunes o de las enfermedades laborales, porque puedo implementar, puedo desarrollar programas de vigilancia enfocadas a la accidentalidad o al control de los incidentes como tal. Pero ¿yo qué reduzco y qué controlo? Solo puedo reducir o controlar lo que conozco. Y eso va de la mano con los que les acabo de mencionar en las dos diapositivas anteriores. Si no conozco el contexto, si no conozco la morbilidad, si no me lleno de datos, ¿qué voy a reducir? ¿Qué voy a controlar?
Y entonces nos pasa, porque nos ha pasado a todos, que pensamos que el desarrollo del programa de vigilancia es tomemos el plan de trabajo del año pasado, pongámosle 2024, ajustemos los meses o corramos los meses porque de pronto las cosas no se hicieron, agreguemos 2 o dejémoslo igualito y simplemente cambiémosle el año y seguimos igualitos. Entonces solo puedo reducir o controlar la incidencia de los eventos de interés si los conozco. Por eso, en esta primera etapa del planear, le llamamos diagnóstico del riesgo. ¿Y qué es el diagnóstico del riesgo? La primera parte en la que vamos a enfocar el desarrollo de mi programa de vigilancia. Voy a identificar cuál es la problemática que hay en esta empresa. Ve, aquí sí tenemos ruido. Ve qué tipo de ruido tenemos aquí. ¿Quién es la población expuesta? ¿Cuántos son los expuestos en cuanto a cargos? ¿Qué valoraciones realizamos? ¿De qué manera efectuamos controles? ¿Tenemos establecido un profesional? ¿Tenemos una matriz de identificación de peligros, de evaluación de riesgos por centros de trabajo? ¿O tenemos una gran matriz en donde tenemos todos los centros de trabajo incorporados? En esa primera parte del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica llamada diagnóstico del riesgo, me tengo que tomar el tiempo suficiente para llenarme de información. Y ese tiempo lo voy a ver reflejado en las actividades concretas que corresponden al planear. Recordemos que de esta información establezco actividades y las actividades son un conjunto de tareas y luego salen las tareas específicas, ¿no? Entonces, yo voy a tener actividades macros, denominadas en este caso diagnóstico del riesgo, y las tareas específicas que corresponden a este primer elemento del desarrollo del programa de vigilancia que se llama diagnóstico del riesgo. ¿Qué debería yo esperar del diagnóstico del riesgo? Algo así como lo que estamos viendo en esta diapositiva. Un Excel, si les parece bonito el Excel, o una presentación en PowerPoint, o en Miro, en cualquiera de estas herramientas ofimáticas que nos permiten mostrar de una manera dinámica lo que queremos mostrar. Entonces, yo debería plasmar en un documento la etapa del ciclo, en este caso estoy hablando del planear, mi actividad que se llama diagnóstico del riesgo y cuáles son las tareas que corresponden a llenarme de información. Uno, yo debo realizar un prediagnóstico denominado o línea basal o herramienta diagnóstica. Es un diagnóstico en donde yo reviso, entre otras cosas, si existe una matriz de peligro que me está indicando que este factor de riesgo físico, agente ruido, agente vibración o químico denominado sustancias ototóxicos está presente en mi proceso productivo. Y vale la pena hacerse esa primera pregunta porque a lo mejor estoy pensando que el ruido del aire acondicionado es el que justifica el desarrollo de un programa de vigilancia epidemiológica. Y a lo mejor no, ¿ok? O lo contrario, de pronto estoy subestimando la presencia de sustancias que tienen características ototóxicas y me estoy enfocando solo a ruido como si fuera la única causante de patologías auditivas. Entonces, en esta primera etapa del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica, del ciclo del planear como tal, denominado actividad diagnóstico de riesgo, identifico en la matriz de peligro o en la denominada matriz HIPER si eso realmente existe y en cuanto, qué valor, qué valoración tiene, cuál es la escala cualitativa y qué me está mostrando esa escala. En este mismo elemento llamado diagnóstico de riesgo, voy a revisar la existencia de los agentes que tienen asociación, en este caso que estamos colocando de ejemplo, con los problemas auditivos, ruido, vibración y sustancias. Vamos a definir si existen cargos y personal o un expuesto, si hay análisis sociodemográfico. ¿Y eso por qué es importante? Muchísimo, porque la edad está en relación con el deterioro de la capacidad auditiva. Entonces es importante saber todo ese tema, saber si la empresa en este componente ha hecho mediciones y eso que ha mostrado, y saber si se hace algún tipo de valoración a los trabajadores, en este caso audiometrías tamices o audiometrías
clínicas y si los resultados de la matriz, los resultados de las mediciones se están socializando de alguna manera. Y en mi plan de trabajo lo debo plasmar para el mes de enero o para el mes de febrero, dependiendo la fecha en la que inicie mi programa de vigilancia epidemiológica. P significa planear, E significa ejecutado. Y le coloco 1 para que en ese mismo esquema que yo trabaje, luego sume y pueda ahí enseguida articularlo con mi indicador de cumplimiento. También debo tener claro qué me arroja esa primera etapa del planear, denominado diagnóstico de riesgo. Es decir, qué debería yo ver plasmado en mi programa de vigilancia epidemiológica. Debería obtener una línea basal o un informe de diagnóstico, la matriz IPER donde se evidencie que existe esta problemática, una matriz de los GES o de los grupos de exposición similar y por lo menos un profesiograma donde se pueda ver que ahí vamos a hacer audiometría. ¿Qué pasa si no tenemos profesiograma? Listo, vamos a identificar en el planear, recuerden que estamos en el planear y ahí estamos identificando las valoraciones y entonces en el hacer realizamos el profesiograma, ¿ok? Segundo elemento del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica. Y hago un paréntesis. Esto aplica igualmente si mi documento es en Word o si mi documento de mi programa de vigilancia es en Excel. Entonces, elemento número 1, diagnóstico del riesgo. Elemento número 2, que hace parte del desarrollo de mi programa de vigilancia epidemiológica en el componente del planear, tiene que ver con la documentación y el plan de acción. Entonces, en el primer elemento, reviso cuál es la problemática que hay, cuáles son las intervenciones que se hacen sobre el ambiente, si se socializan mediciones, cuáles son las intervenciones que se hacen en el individuo y si ese problema realmente existe, ¿no? En este segundo elemento queremos ver si existe documentación frente a esa problemática. Y ahí comenzamos a tambalear un poquitico, porque en este componente debemos evidenciar que exista un programa de vigilancia epidemiológica. Y como lo hemos dicho anteriormente, más allá de que yo tenga el mismo documento desde el año 2000 y vamos en el 2024 y lo único que hago es cambiarle el año, este documento es un documento dinámico que debe impactar en algo, debe servir para algo. Esto es un rutero. Y recuerde que los documentos no son para usted como líder de seguridad, no son suyos como líder de seguridad, son de la organización, porque el programa de vigilancia epidemiológica es de la organización, que existen líderes, que existen responsables, claro que sí, pero es un documento para la organización. Entonces aquí en este componente de la documentación, el plan, revisamos si el documento existe, si está vigente, si están documentados los expuestos. Llama mucho la atención cómo a veces cuando hacemos auditorías encontramos simplemente un documento de fundamentación teórica y la fundamentación teórica es necesaria y es importante para que todos validemos los conceptos asociados al programa de vigilancia, pero es que el documento del programa de vigilancia no es solo la documentación teórica. Cualquier persona que tome el documento debe entender cómo se aborda la problemática de ruido, la problemática de vibración y la problemática de sustancias ototóxicas en esta organización. Debe saber cuáles son los cargos expuestos, debe haber claridad de los objetivos, deben estar plasmadas las metas. Y entonces, obviamente los objetivos y las metas no podrán ser los mismos del año 2000. Ni pueden ser objetivos vagos y difusos como cuando compartimos en la sesión de objetivos generales y específicos, deben ser cosas concretas. Y también debe haber un plan de trabajo articulado a los objetivos. Si el objetivo dice algo, debemos evidenciar las tareas que dan respuesta a ese objetivo, ¿cierto? Ahí en ese documento también deben estar plasmados los indicadores, pero ojo, podemos utilizar plantillas de las que ya nos proporciona la ARL, pero los indicadores los tengo que ajustar a mi condición, a mi organización, a mi capacidad de respuesta. También debe evidenciarse en este componente del desarrollo del programa si se divulga y de qué manera evidenciamos la divulgación a través de un listado de asistencia, a través de una reunión de comité paritario. Debe verse plasmada cada cuánto la alta dirección va a hacer revisión de este componente y deben verse plasmados los anexos, los documentos, los formatos. En las organizaciones hoy día
puede haber una alta rotación de líderes de procesos o de líderes de seguridad y salud en el trabajo. Y llama mucho la atención que lanzan expresiones como no tengo idea porque el coordinador anterior se fue y pues se llevó la información. El programa de vigilancia no es suyo. No es suyo, es de la organización. Entonces, debemos dejar soportado el anexo, el formato, el listado, el protocolo de evaluaciones médicas, el de audiometrías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debe verse plasmado en este segundo componente del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica denominado documentación y plan de acción. Debe también allí verse evidenciado todo lo relacionado con los GES, de qué manera se hacen seguimientos. Entonces vamos a hacer seguimientos trimestrales a los que resulten sospechosos y definir qué es un caso, qué es un enfermo, qué es un sospechoso, qué es un sano. Todo eso debe verse plasmado allí. El entregable, lo evidenciable de este segundo componente del programa de vigilancia epidemiológica debe ser, uno, un documento actualizado anualmente en Word o en Excel. Reitero, la forma, usted la selecciona. O el documento en Word, o puede plasmar todo en Excel, o las dos cosas. Lo importante es que esto funcione. Deben haber objetivos general y objetivos específicos articulados al objetivo general. Debe evidenciarse en el desarrollo del programa un plan de trabajo con un cronograma. Recordemos que el plan de trabajo es lo macro y el cronograma ya corresponde a la definición de meses, días, años en el que se van a desarrollar las actividades y las tareas. Deben haber evidencias de compromiso y divulgación por la alta dirección y divulgación de estos documentos. Debe, en mayúscula, subrayado, mostrarse de qué manera vamos a trabajar con los GES. Recuerde que un programa de vigilancia tiene como objetivo reducir o controlar los problemas, en este caso de audición, del personal expuesto. Y entonces yo tengo que saber y tengo que ver en ese documento y en mi plan de trabajo quiénes son, cuáles son los cargos sobre los cuales se va a abordar o se van a enfocar las acciones. Así que debe haber una matriz GES y ahorita se las muestro, y debe también presentarse concretamente de una manera objetiva los anexos relacionados con los sistemas en los que captamos la información de los problemas auditivos. ¿De qué manera nos estamos enterando que existe un problema auditivo? Y abro un paréntesis. Nos podemos enterar de los problemas auditivos por el ausentismo por causa médica. Y alguien me decía, doctora, en esta empresa nadie se incapacita. No hay ausentismo. Listo, podemos enterarnos por las audiometrías. Doctora, en esta empresa no hacemos audiometrías. Podemos enterarnos a través de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Doctora, aquí no hacemos evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Y entonces yo de qué manera me entero que hay problemas auditivos. Bueno, de los procesos de origen, de calificación de origen que llegan. No, aquí tampoco llegan. Por el correo de las brujas. No, aquí tampoco la gente es muy comunicativa. Y entonces, ¿cómo me entero? Yo puedo aplicar cuestionarios auditivos. No tengo nada, no tengo ningún sistema de información para enterarme, porque en esta empresa no se hace absolutamente nada. Aplico un cuestionario auditivo acorde con los lineamientos que está establecido en la noticia de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Puedo tomar ese anexo, lo monto bajo un formato de Google Form, lo aplico en un link que es mucho más amigable, o lo aplico de manera presencial porque se me facilita y obtengo mi información de insumo, ¿cierto? Y eso debe quedar ahí plasmado en ese documento, que en esta organización la forma como captamos, como nos enteramos de que existen problemáticas auditivas, será a través de la aplicación semestral de cuestionarios auditivos. ¿Ok? Esta es una matriz de los grupos de exposición similar, es la famosa matriz de los GES. Lo vamos a mirar en el hacer nuevamente en la sesión número 5, pero esta matriz de GES, que puede ser en Excel, que puede ser en Word, en colores, más allá de la forma, nos interesa más el fondo. Recuerden que estamos hablando del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico en su componente del planear. ¿Para qué me interesa toda esta información?
para cumplir el objetivo del programa, reducir o controlar los problemas. ¿Y cómo reduzco y controlo? Solo reduzco y controlo lo que conozco. Entonces aquí vamos a anotar el documento de identidad. Vamos a imaginarnos que esto es como una sábana en Excel donde colocamos los datos mínimos del colaborador, su cédula, su nombre, la antigüedad desde el primer contrato, día, mes, año. ¿Y por qué desde el primer contrato? Porque tenemos organizaciones que hacen renovaciones periódicas de contrato y de pronto la persona lleva muchos años. Si no especifico que sea desde el primer contrato, pues muy probablemente el señor me va a decir, no, yo tengo 6 meses de vinculado, porque es que el contrato lo firmé ahorita en enero, pero es que yo llevo 10 años en la organización. Es importante ese tiempo para asociarlo a la antigüedad versus el desarrollo de la patología. Fecha de ingreso, el cargo, el proceso al que pertenece, la zona o lugar y las actividades que realiza. ¿De dónde puedo tener esta información? De la matriz IPER perfectamente. Si las tareas, qué tipo de tareas realizan, son importantes porque recuerden que estamos tratando de reducir o controlar los problemas que hoy se están presentando asociados a la audición. Entonces, si la tarea es rutinaria, cuál es el peligro, cuál es el agente asociado, los efectos posibles. Información que reposa en la matriz de peligro. Y si no la tengo, listo, hago una entrevista con el colaborador, voy a campo y allá en ese escenario donde él es en su puesto de trabajo, alimento esta información. Y especifico si pertenece al GES o no, es decir, si pertenece al grupo de exposición similar, es decir, a los cargos que se encuentran expuestos al factor de riesgo como tal, en este caso, ruido, al agente ruido, vibración o sustancias ototóxicas y que tiene obviamente la posibilidad de desarrollar una patología auditiva. Si se han realizado dosimetrías, sonometrías, en qué fechas, cuál fue la dosis, cuál fue el resultado en esa área o para él específicamente, cuándo fue la última fecha del examen médico ocupacional periódico, cómo fue clasificado. Si la audiometría nos mostró un descenso muy marcado y este es un colaborador que no tiene en este momento presbiacusia, es un colaborador que tiene 30 años, que tiene 5 años de antigüedad, ¿qué pasa? ¿Por qué se nos está mostrando un descenso en el oído derecho? ¿Cuál es el estado actual? Y se hacen muchos seguimientos. Esa es una matriz sencillita, amigable de Excel que va a dar respuesta, y me devuelvo a la diapositiva, a este componente del planear de la matriz de los GES. Recuerden que aquí yo lo que estoy es identificando, oigan, necesito tener claridad qué está pasando con los grupos de exposición similar. Su diligenciamiento, pues obviamente será parte del hacer como tal. Tenemos también dentro de este componente de el planear en el desarrollo del programa de vigilancia, otras actividades que corresponden a la documentación y el plan de acción que tiene que ver con las responsabilidades. Y ahí también tenemos algunas dificultades porque se sigue pensando que el programa es del HCQ, del líder, responsable, analista, CISO, practicante o cualquier denominación que tenga el cargo de la persona que hoy ejerce funciones. A veces ni siquiera tiene una denominación de cargo, a veces ya que tú estás aquí, y eres como activo, ven, involúcrate en el proceso. Y es que deben dejar en el programa, en el documento, debe quedar claramente establecida las responsabilidades de la gerencia, de los mandos medios, del comité, de todos. Debe quedar claramente establecido si tenemos un equipo o un grupo de mejoramiento en el que de manera periódica, trimestralmente, nos reunimos y analizamos problemáticas asociadas a seguridad y salud. Por ejemplo, cuando tenemos estrategias como de notificación de incidentes o reportes de eventos en donde se analizan o se queda ahí como letra muerta en un buzón o de vez en cuando la sacamos a relucir en una reunión de comité paritario. Qué interesante sería que en el desarrollo de su programa de vigilancia usted haga parte de esos comités de seguimiento trimestral de la alta dirección planteando actividades concretas o propuestas de intervención concreta. Así que el tema de roles, responsabilidades es tan importante que inclusive en los descriptivos de cargo debería aparecer ese componente que diga cuál es la responsabilidad del jefe de mantenimiento, del operario de producción, del chef, del panadero o del auxiliar administrativo. ¿Ok? También debe evidenciarse allí en ese documento, en ese programa, quién es el líder, qué cargo lo ocupa, qué características tiene.
Aparece otro elemento importante dentro de la documentación, el plan de acción, que es el diseño del plan de formación. No tiene presentación, señores, que si nosotros tenemos unas problemáticas auditivas ya identificadas, todos los años estemos repitiendo la misma formación, la misma intensidad horaria, sin evaluar el resultado o el para qué sirvió esa formación. Cuando yo hablo del diseño de plan de formación, estoy hablando de, uno, identificación de necesidades. Oiga, ¿por qué usted cree que tiene que trabajar un tema denominado fisiología del oído? ¿Por qué cree, de dónde sale que usted tiene que trabajar el tema de vibración? ¿Cuál es la intensidad horaria que usted considera es necesaria y suficiente para que las personas incorporen esos conceptos y podamos ver algún cambio en cambio? Así que ahí dentro de ese plan de formación es importante que aparezca la metodología. Ah, doctora, pero es que ahorita nos vamos a volver docentes. No, no. Pero todos los líderes de seguridad tenemos un componente pedagógico por allí en nuestro interior. Así que debe haber claridad de los temas justificados, de la cobertura, a cuántos cargos, a cuántas áreas. Señores, el 100% absoluto no existe porque usted no controla el proceso productivo de la empresa para la cual trabaja. Así que no pongamos cobertura 100%, no, sea realista. Recuerde que ya usted revisó el contexto de su organización. Entonces, sea muy aterrizado. No se ponga el cinturón usted mismo, una cuerdita en el cuello porque no va a cumplir. Y adicionalmente a los temas, la cobertura y el diagnóstico, ¿cuál es la estrategia pedagógica? Miren, pertenecemos a diferentes grupos generacionales. Hay personas que son visuales, otras son táctiles, otras son auditivas. ¿Qué tal si cambiamos las estrategias? No siempre tengo que ser catedrática, no siempre tiene que ser brinca, brinca y salta, salta, no siempre tienen que ser láminas, no siempre tienen que ser juegos. ¿Y si hacemos un collage? ¿Y si hacemos festivales de la canción? ¿Y si hacemos premiaciones? ¿Y si hacemos rallies? ¿Y si hacemos? Eso debe aparecer ahí definido. Y si de pronto usted no tiene esas habilidades, pues defina en el desarrollo de su plan de trabajo, en este componente del planear, que requiere especificar la estrategia pedagógica o la metodología. Y cuando coordine con su ARL, con su coequipero, el desarrollo de la actividad, exija que haya mínimo esos elementos: tema, objetivo, cobertura y estrategia. ¿Ok? Y por último, debe aparecer en este componente del planear todo lo relacionado con indicadores, tipos, el histórico, la ficha y el comparativo. Seguramente más adelante vamos a hablar, en otra sesión vamos a hablar de este tema, pero si no es, hombre, es que como me vinieron en la plantilla tipo, me vinieron 10 indicadores, pues yo voy a tomar los mismos. No, 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 no. Tenemos normatividad que nos habla de indicadores de estructura, proceso, resultado. Tomo tomo esto. Como el caldito de la gallina, no me tengo que llenar de 30, 40, 50 indicadores porque me voy a perder en el camino. La construcción de fichas de indicadores me va a permitir, obviamente, trabajar mucho mejor. Y de esa manera yo puedo entonces generar actividades concretas. ¿Qué debo obtener de este elemento de mi componente del planear? Una relación de roles o los descriptivos que hace talento humano y que ahí aparezca las responsabilidades que tiene cada uno dentro del desarrollo del programa, las funciones del comité paritario o del equipo de mejoramiento o del equipo de cero accidentes, como se le denomina, un Excel o un Word con el diagnóstico de necesidades que justifican por qué su plan de formación, la metodología y la ficha de indicadores. Entonces, si se dan cuenta, no hemos comenzado a trabajar. No hemos comenzado a trabajar. Estamos hablando del desarrollo del programa y de la primera etapa que corresponde al desarrollo del programa, como es el planear. Y entonces me devuelvo. Conocimiento del contexto, me lleno de datos, de información suficiente, del histórico, del ausentismo, de los procesos y demás, y luego aterrizo y digo, ok, ¿qué quiero con este programa? Listo, sí, la doctora me dijo que era prevenir y controlar la incidencia de los problemas auditivos. Sí, pero ¿yo qué quiero? ¿Qué quiere la organización? Recuerde que un documento como una estrategia, como los programas de vigilancia, son de la organización. Entonces necesitan el visto bueno del jefe inmediato, necesitan el visto bueno de la alta dirección, necesitan ser socializados. ¿Y por qué necesitan ser socializados y avalados? Uno, ya lo hemos dicho, son de la organización. Y dos, señores,
para que funcione. Porque de otra manera, usted se va a llenar de un grupo de actividades y un sinnúmero de tareas que al finalizar no va a poder cumplir, porque no pertenece, porque parece que fuera como lo adicional y no como parte de la estrategia de este negocio como tal. ¿Ok? Una ficha de indicador facilita, sencilla en Excel, que me va a permitir anotarlos, hacerlo, como digo yo, a prueba de plastilina, y el que venga en reemplazo mío va a seguir los mismos lineamientos y se lo muestro a la alta dirección para que los avale. Eso se llama una ficha de indicador. Tiene el nombre del indicador, cómo se define, cómo se mide, de dónde obtengo los datos, cada cuánto se van a medir. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Es porcentajes, 1 por cada 1000? ¿Es en promedio? ¿Es en tasa? ¿Cuál es la meta que tenemos establecido y de qué forma lo estoy divulgando? Qué interesante sería que antes de arrancar, antes de desarrollar ese programa de vigilancia, antes de desarrollar la primera formación o de realizar la primera medición, nos tomáramos el tiempo suficiente para dedicarle a esta primera etapa que se llama la planificación del desarrollo del programa, y que yo pueda llevar a una reunión con mi jefe, con los mandos medios y someter a consideración de ellos y explicarse. Eso me empodera y eso garantiza por lo menos que esto funcione. Podemos tomarnos suficiente tiempo en la planificación y uno diría, bueno, pero ya con eso tengo suficiente. Ya si yo me tomo 3 meses planificando el desarrollo del programa, esos éxitos seguros. A lo mejor no, porque las circunstancias pueden cambiar, pero lo que sí vamos a garantizar es que exista menor probabilidad de error con esto. Y con esta diapositiva les quiero mostrar el concepto de la articulación. Yo les dije que un programa de vigilancia era un proceso de actividades ordenadas y articuladas, ¿verdad? Y aquí es el ejemplo concreto de la articulación. Ordenado es el paso a paso, es el que le acabo de mencionar. Y la articulación es, miren, aquí tengo un objetivo general planteado. ¿Qué quiero con el programa? Yo quiero prevenir que se me presenten problemas auditivos. Quiero controlar la incidencia de las afectaciones auditivas. ¿Por qué las quiero controlar? Porque de pronto en mi organización ya yo tengo problemas auditivos. Entonces quiero prevenir y controlar la incidencia de las afectaciones auditivas mediante las intervenciones que haga hacia la salud de los colaboradores y hacia el medio de trabajo. Ese es el objetivo que ya está avalado, que ya la organización, la alta dirección me dijo, listo, aprobado. El objetivo específico, recordemos en una de las sesiones anteriores que miramos los objetivos, debe dar respuesta al cómo. ¿Cómo voy a prevenir y controlar que se me presenten o que continúen presentándose estos problemas auditivos? A través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos presentes, como son ruido, vibración y sustancias ototóxicas. ¿Cómo se llama la etapa? Planear. ¿Cuál es la actividad? Diagnóstico de riesgo. ¿Y cuáles son las tareas? Realizar la línea basal o el diagnóstico, revisión de los datos del grupo de exposición similar y la revisión de indicadores. Qué delicia que pudiéramos encontrar cuando hacemos auditorías algo así, la articulación completa del programa, el objetivo general, inclusive hasta el objetivo que se articula con la política HCQ de la organización, y que pudiéramos ir plasmando poquito a poquito las actividades y las tareas que dan respuesta a ese objetivo. No necesito para el desarrollo de un programa de vigilancia 500 tareas. A lo mejor con 5, 10, 15, no sé, las que usted considere, las que esté en capacidad de realizar, las que le exija al cliente o al centro de trabajo donde usted tiene a sus colaboradores. Y el número será infinito si definitivamente la organización está en capacidad de realizar. ¿Ok? Recuerden, un programa de vigilancia, un programa como tal, es un conjunto de acciones planificadas. Es una serie ordenada de operaciones, ordenada y articulada, para que en un periodo de tiempo que para efectos nuestros mínimo es de 1 año, no existen programas de vigilancia que se puedan llevar a cabo, que podamos impactar en un tiempo menor, generalmente es 1 o 2 años. Y que en ese periodo, luego de manera periódica, cuando vayamos monitoreando el cumplimiento del objetivo planteado, podamos decir realmente
realmente vamos por el camino que es. Realmente estamos previniendo, realmente estamos controlando, realmente estamos mejorando las condiciones de salud de mi población trabajadora y por ende estoy cumpliendo el objetivo para el cual yo estoy aquí. Por último, los programas de vigilancia serán exitosos, son exitosos, en la medida en que estén alineados a las características de la organización, no a la plantilla que bajé, cambié. Yo puedo tomar esa plantilla, pero lo tengo que adaptar a mi organización. El programa será exitoso cuando está adaptado a las problemáticas, cuando está alineado a la estrategia del negocio, cuando se han analizado y revisado los datos, cuando hay voluntad de las partes. Por eso es importante que en el desarrollo de mi programa, en esta primera etapa de la planificación, tenga el aval de mi jefe inmediato, tenga el aval de los medios, de los mandos medios, tenga el aval de la alta dirección, porque sin la voluntad de las partes me voy a quedar solo en el diseño, más no en la implementación. Y el programa será exitoso en la medida en que los componentes del planear estén claramente identificados, porque recuerden, el planear esta etapa en el desarrollo del programa de vigilancia es el rutero, es la que nos va a dar el rumbo de los resultados que esperamos de dicho programa. Tomémonos el tiempo, y aunque si me tomo 3 o 6, de pronto no será señal de éxito, reitero, porque las condiciones pueden cambiar, sí tendremos menor probabilidad de error si nos tomamos el tiempo suficiente para llenar y para realizar la primera etapa del programa o del desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica denominada planear. Hagámoslo, comencemos. Muchas gracias. Una bibliografía para compartir de interés, para seguir profundizando conceptos, se las dejo aquí, pero no se les olvide que tienen Posipedia, donde pueden bajar información, videos y todo lo que ustedes quieran realizar en pro de garantizar que estos programas funcionen. Y bueno, abro el espacio para que vía chat planteen las preguntas que les hayan surgido luego de la socialización de estos conceptos o un caso que quieran de pronto compartir en donde o una experiencia, una buena práctica o, ¿por qué no?, una falla, porque también nos alimentamos de las fallas. Y evaluemos, miremos, Claudia, en este momento, cómo nos va nuevamente con la evaluación inicial. Muchas gracias, doctora Miriam. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera parte del ciclo PHBA se denomina planear, A verdadero, B falso. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta del sondeo final. A verdadero con un 97%, B falso con un 3%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue igual, Claudia. En el sondeo inicial también obtuvimos 97% en el planear. Y les recuerdo, ciclo PHBA, primera etapa, planear. El hacer, después el verificar y el actuar, después primera etapa del ciclo PHBA es planear. Muchas gracias, doctora Miriam. Continuamos con nuestra segunda pregunta. En la etapa del planear para reducir los problemas de audición en los trabajadores debo primero A, identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad, B, comprar protectores auditivos, C, modificar el área de trabajo, D, comprar maquinaria menos ruidosa, E, cerrar el negocio para evitar demandas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad con un 89%. B, comprar protectores auditivos con un 8%. C, modificar el área de trabajo con un 3%. D, comprar maquinaria menos ruidosa con un 0%. E, cerrar el negocio para evitar demandas con un 0%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Fue mucho mejor y me place mucho que el mayor porcentaje lo hayamos obtenido con la identificación de los peligros asociados a la enfermedad. Recordemos que en la etapa del planear nosotros identificamos que el peligro existe, que la condición existe, que existe la problemática. La compra del elemento, las transformaciones en la planta de producción, el encerramiento de máquinas, pues pertenece a la etapa del hacer. Entonces me place muchísimo que hayamos obtenido ese 89%. Muchas gracias, doctora Miriam. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Frente al documento del programa de vigilancia debe contener, entre otros, lo siguiente. A, que sea vigente.
B, que estén identificados los expuestos. C, que cuenten con objetivos y metas reales. D, que tengan plan de trabajo articulado a objetivos y metas. E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, que sea vigente con un 2%. B, que estén identificados los expuestos con un 0%. C, que cuenten con objetivos y metas reales con un 0%. D, que tengan plan de trabajo articulado a objetivos y metas con un 3%. E, todas las anteriores con un 95%. Doctora Miriam, ¿cómo nos fue con esa pregunta? La mejor de todas, 95%. Recordemos que necesitamos tener todos esos elementos para que en esta primera parte del desarrollo del programa las cosas funcionen. Muchas gracias, me siento muy contenta y la invitación es obviamente a que sigan conectándose y participando de todos esos espacios de formación. Muchas gracias, doctora Miriam. No sé si quieres que de pronto verifiquemos si hay algunas preguntas. Sí, claro que sí. Cuéntenme qué inquietudes tienen, preguntas o de pronto alguna experiencia que nos quieran contar. No, nos están saludando, nos decían algo como el tema de la conexión, pero pues no tenemos así como preguntas puntuales. Bueno, doctora, ¿listo? Muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Cúcuta a que participen de nuestro primer Congreso Técnico en Promoción y Prevención Norte de Santander Más Positiva 2024, que se desarrollará en Cúcuta este 4 de julio. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo, escaneando desde su celular el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión de Educa. Te los dejamos con el siguiente video de las ferias realizadas, de los congresos realizados en el 2023 y que tengan muy buena tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios
para avanzar, conocer. Además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.